de manera tal que esté representada en coordenadas polares, y dibujé la Z equivalente, porque la habíamos calculado, esta impedancia equivalente, y voy a marcar de nuevo la corriente, el sentido de la tensión. Recuerden que la tensión lo marco así, positivo o negativo, y lo represento con esta flecha, siempre la flecha, la punta de la flecha siempre marcando el positivo. Marco a la corriente como que sale el positivo, lo mismo que hacía en continua, sale. Y acá dijimos que nuestra regla de signos, cuando entra a un elemento, en este caso la impedancia, le pongo el positivo. Digo que ahí es positivo, cuando sale por el negativo, y lo que me permite a mí es marcar la diferencia de potencial o caída de tensión, que es el producto de I por Z equivalente, que la llamo B sub Z equivalente. Y vean de que esta caída de tensión que hay en la impedancia equivalente, esta caída de tensión, por el circuito que está en paralelo con la fuente, la caída de tensión en la impedancia tiene que ser igual a la fuente de alimentación. Ahora, ya que tenemos definido este circuito, vamos a calcular la corriente. Calculamos la corriente I que va a circular, que va a circular por el circuito. Bien, nosotros sabemos que la corriente es también un vector. La corriente I es también un vector. Bueno, miren, tengo todos los datos. Tengo cuánto vale Z equivalente, tengo cuánto vale la tensión, y lo que me queda es averiguar cuánto vale la corriente. Entonces, para calcular la corriente aplico la ley de Ohm. Para calcular I, aplico ley de Ohm. Recordemos, Z es sobre I, y dijimos que todo esto son todos vectores. Entonces, despejamos la corriente. Despejamos la corriente. Voy a usar los colores que sea allá, así queda claro que está referido al circuito, ¿no?
Entonces despejo la corriente. Acá le voy a poner el símbolo del vector, así nos vamos acostumbrando a que son vectores. Entonces, despejando, me queda E sobre, acá sería Z equivalente. Este también es Z equivalente, porque estoy ya trabajando sobre ese circuito. Entonces acá tengo vectores. Voy a representar la tensión. La tensión me dijeron que era 20 ángulo 10. Entonces, reemplazando, valores, me va a quedar que la corriente va a ser E dividido Z equivalente. Reemplazando valores, dije. Perdón. Reemplazando valores me queda 20 con ángulo 10 dividido la Z equivalente. La Z equivalente la escribo de esta manera, miren. 3 más J4. Estos son ohms, los de arriba son volt, y miren lo que tengo. Tengo en el numerador un número en polar y abajo en rectangular. Esto, así como está, no lo puedo resolver. Tengo que usar álgebra, tengo que ir a la matemática para que me dé una mano a ver cómo lo resuelvo. ¿Y cómo lo podría resolver? Miren, si yo voy acá arriba, digo, conozco el ángulo, conozco esto, yo puedo calcular la parte real y puedo calcular la parte imaginaria de la tensión. ¿Y cómo las calculo? Veamos, ¿qué datos tengo? La tensión. A ver, la tensión es 20 ángulo 10. Datos. Tengo el módulo de la tensión y el ángulo alfa que forma con el eje de los reales. Entonces yo a la tensión quiero escribirla en forma rectangular. ¿Cómo hago? Yo conozco que la tangente del ángulo alfa, vean, la tangente va a ser este lado que está acá, la tangente de este ángulo, que conozco el dato, vale 10, va a ser la relación que hay entre este cateto, de nuevo lo mismo, miren, entre este cateto y este cateto de acá abajo, entre el cateto opuesto y el adyacente, porque ahí tengo un triángulo rectángulo. Entonces, lo que hago es llamar a esto, por ejemplo, lo puedo llamar E sub J, porque está sobre el eje de los reales, es esta distancia, E sub J, y este otro cateto lo puedo llamar E sub R, que está sobre los reales o sobre las resistencias, ¿no? Acá lo que trabajaría más son números reales, números imaginarios. Entonces,
la tangente sería E sub I módulo de E sub I sobre módulo de E sub R, de los reales. E sub J, ¿no? Eso. Pero vean, los dos son incógnitas. Son incógnitas, el único dato que tengo es esto, que son 10 grados. Pero por otro lado, yo sé que el coseno del ángulo es el cateto adyacente. El cateto adyacente es E sub R dividido el módulo de el seno del ángulo va a ser el cateto opuesto, el imaginario, el módulo, dividido el módulo de. ¿Qué conozco acá? Y vean, el ángulo. ¿Y qué otra cosa conozco? Bueno, entonces puedo poner que despejando esta coordenada, la coordenada de los números reales, va a ser directamente el módulo de E, si despejo, esto pasa multiplicando, multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Y de la misma manera, voy a calcular la parte imaginaria, la componente imaginaria. Que va a ser el módulo de E por el coseno del ángulo. Entonces, esto va a ser igual a 20. Esto va a ser igual a 20 por el coseno de 10. Si ustedes me pueden decir los valores. Y esto que está acá va a ser 20. Perdón, acá me equivoqué. Esto es el seno de 10. Entonces, aquí transformé con las mismas ecuaciones trigonométricas, transformé pasar la tensión de polar a rectangular. Si ustedes me dicen cuánto les dio,